Auspician este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing recibir hoy a la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional. Es abogada, es escribana, es docente. Y aquí está, bienvenida. Muchas gracias, es un honor para mí estar acá. Les recuerdo que la dinámica propuesta tiene que ver con revivir, repasar algunas conferencias que la Asociación de Dirigentes de Marketing considera conferencias memorables. Esta es del viernes 3 de noviembre del año 2000, fíjense ustedes, han pasado más de 20 años. El conferencista invitado fue un destacadísimo economista, abogado y en ese momento presidente de Chile, en este caso Ricardo Lagos. ¿Qué recuerdas de este comienzo de siglo y de aquellos momentos? Eran los primeros meses del presidente Valle antes de todo lo que se vino después. Yo lo que recuerdo, porque además fui protagonista como mujer interesada en la política, en ese momento no ocupaba ningún cargo ni era legislador, pero recuerdo la emoción de ver que América Latina vivía una época, o comenzaba una época, una era, de grandes dirigentes con los que yo podía estar en desacuerdo. En aquel momento seguramente lo estaba, fundamentalmente con nuestro presidente, que no lo había votado, después aprendí a conocerlo, pero grandes dirigentes, Ricardo Lagos, Jorge Valle, Sanguinetti, José Enrique Cardoso, el propio Lacalle Herrera, o sea, personas que en el acuerdo o en la discrepancia mostraban una visión de una América Latina de 20 o 30 años hacia adelante, y comenzaban a abrirse pasos que hoy parecen innovación, pero que en realidad uno llega a la conclusión que hemos perdido mucho tiempo. Pasa mucho con Jorge Valle y en él seguramente ejemplifico con el resto, ¿no? Que dice, yo lo escuchaba a este tipo y ahora me doy cuenta de la dimensión. Te dicen muchísimo eso. A mí me pasa. Me pasa. Tuve la enorme satisfacción de que Jorge Valle se contactara conmigo cuando yo tenía problemas en educación, y tuve entrevistas interesantísimas y me pasa con Lacalle Herrera y me pasa con Lagos, con José Enrique Cardoso, la verdad me pasa con todos ellos. Bien, vamos a ir a lo que fue la presentación de Jorge Abuchalja ese día. Estaba el presidente Valle como invitado muy especial allí en la mesa. Señor presidente, los empresarios somos conscientes de que el juego del libre mercado solamente no podrá resolver todos nuestros problemas. Se requiere además, como indispensable, de la voluntad política de nuestros gobernantes para que generen el marco adecuado que permita a los hombres de negocio, libres de trabas y de subsidios, realizar acuerdos comerciales con equidad y justicia. Pretendemos, a través del Mercosur, del espacio ampliado que representan los acuerdos entre nuestros países, obtener la fuerza y representatividad que logre mayores beneficios para nuestras sociedades. De esa forma podremos lograr el deseado crecimiento económico y consecuentemente generar más fuentes de trabajo para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Yo decía, todavía no había venido la corrida bancaria argentina, no nos había golpeado la aftosa, pero el presidente Lagos, un economista muy reconocido y abogado además también, planteaba que el mundo se enfrentaba repentinamente a situaciones más complejas. Vamos a comenzar a repasar lo que fue esa conferencia. Creo, sin embargo, que lo que nos ha pasado en estos años nos tiene que hacer meditar un tanto. Es cierto, la economía mundial va a crecer un 4,7, América Latina se espera que lo haga alrededor del 4,
Sin embargo, los elementos nuevos, ¿cuáles son? Un dinamismo de los Estados Unidos que no conocíamos, que lleva ya más de 8 o 9 años y que opera como el verdadero centro, el imán al cual llega buena parte de todos los recursos financieros del mundo. A eso usted agrega entonces la debilidad del euro, que algunos le echan la culpa a la locuacidad del presidente del banco, pero otros más bien, no tanto a la locuacidad del presidente, sino simplemente a que haya una rentabilidad mejor en una economía que crece como la de los Estados Unidos que Europa. Y a esto usted agrega entonces lo que ha pasado con la OPEP, que creíamos que ya era un fenómeno de los 70 y que ha emergido con mucha fuerza en los últimos meses. Tenemos entonces una situación para la región distinta, en donde repentinamente el mundo se hace un poco más complejo. No estamos acostumbrados a que de repente Estados Unidos sigue siendo el gran imán que atrae las inversiones. Y en donde el gran debate hoy día es si vamos a tener un, como dicen también en español, un hard landing o un soft landing. Y si es un soft landing, entonces estamos bien porque la economía americana va a funcionar adecuadamente, pero si es hard, bueno, si es hard, Dios nos pide confesados porque dicen que el problema sería muy serio. Pero ese es el mundo de hoy, nosotros miramos lo que ocurre. Lo leemos en la prensa porque queremos estar al día. Yo particularmente para poder conversar esta tarde con ustedes, si no, no me van a hacer pagar el almuerzo. Pero lo importante yo creo es entender que en este mundo, con estas realidades, donde las certezas son cada vez menores, hemos ido sí aprendiendo por el duro camino de algunas certezas que creo que todos compartimos. La primera de ellas, yo diría, es que para poder enfrentar este mundo con este nivel de turbulencias, se necesita tener un manejo económico responsable, maduro y serio. Y permítanme decir que a mí me parece que el plantear que las cuentas fiscales estén en orden no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda en el escenario político. Es simplemente patrimonio de haber aprendido por el duro camino que no hay atajos fáciles para tener un crecimiento o una distribución mejor. Este es el primer elemento que me parece importante, porque en una economía globalizada, los inversionistas internacionales evalúan seriedad y perspectivas de un país por la solidez de sus cuentas fiscales y la forma en que se manejan especialmente estas cuentas durante la crisis. Retrasar la consolidación fiscal, gastar más de lo que podemos, arriesga estabilidad futura en la economía y credibilidad en los mercados financieros internacionales, que son cada vez más determinantes en las condiciones monetarias y crediticias de cada país. Estas son realidades con las cuales tenemos que luchar. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Ustedes lo escuchaban textualmente, Graciela, para repasar algo de lo que decía. Vivimos un mundo con cada vez menos certezas, decía. De todos modos hemos aprendido y hay algunas certezas que todos compartimos. Para poder enfrentar este mundo repleto de turbulencias, se necesita tener un manejo económico responsable, maduro y serio. Es como si lo dijera ahora, líderes que acaban quedando cada vez menos, pero que yo rescato, bueno, obviamente rescato a mi presidente, pero no porque yo lo haya votado, porque en realidad nos dimos cuenta, golpeándonos contra la realidad, que el manejo irresponsable de los dineros de los contribuyentes, porque la plata pública no existe, ha llevado a América Latina a la situación en la que está. En consecuencia, sí, por eso fueron grandes líderes y vieron el mundo. Hoy te dicen los mejores economistas, los grandes, incluso algunos de ellos premios Nobel, que la palabra es incertidumbre. No, ya era incertidumbre en el 2000 y ahora lo decimos como una innovación.
Hacemos la primera pausa y seguimos repasando esta conferencia de Ricardo Lagos junto a la senadora Graciela Bianchi. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. En muchas de las conferencias que hemos repasado hemos hablado de todos los tratados de libre comercio que maneja Chile. Fue un momento muy bueno para escuchar cómo avanzaba esa apertura chilena y sobre todo lo que Lagos llamó superávit estructural. ¿En qué consiste lo estructural? Lo estructural consiste en proponernos para los próximos 6 años, que es el periodo presidencial, un supuesto de conducta en cuanto a los precios del cobre, elemento muy importante para nosotros, un supuesto de conducta respecto de nuestras principales exportaciones en cuanto a precios, un supuesto de crecimiento de la economía y en consecuencia saber cuál va a ser el crecimiento potencial de Chile, cuáles serían las variables fundamentales de nuestras importaciones. En otras palabras, plantearse un superávit estructural quiere decir que si mañana el cobre se triplica, el gobierno no puede gastar más. Pero si mañana el cobre se viene al suelo, podemos gastar más porque estamos operando sobre la base de una forma de medir la economía en donde nosotros estamos introduciendo estabilidad en nuestras cuentas a partir de supuestos que tienen que ver, en último término, con cómo entendemos la variación de estos elementos en el largo plazo. Esto nos parece que es una forma moderna de enfrentar las crisis porque pasan en nuestros países. No nos parece moderno que porque el precio del cobre se dispara, disparamos el gasto. Pero tampoco es moderno porque el precio del cobre cayó, si pensamos que en el largo plazo tenemos los elementos básicos de cómo poder manejar las cuentas fiscales. Quiere decir entonces que usted puede tener una discrepancia entre el superávit estructural y lo que es la cuenta real año a año. Pero permítanme decirle, en términos fiscales hoy día, no hay razón para tener presupuestos anuales si los correlatos de las variables económicas van mucho más allá de un año. Y por lo tanto creo que este es un elemento muy importante. Lo segundo que hemos aprendido es la necesidad de abrir las economías. Como dije hoy día en la mañana en Aladi, esto se dice muy fácil, se hace muy difícil. Porque abrir las economías implica que hay sectores de nuestra actividad que van a sufrir más, sectores que se van a beneficiar. ¿Cómo hacemos entonces a medida que vamos abriendo las economías para ir consolidando? Y Chile ha abierto su economía, y la ha abierto entre otras razones, porque un país pequeño como el nuestro, su capacidad de crecimiento está vinculada a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Exportaciones más importaciones en Chile es más de la mitad del producto. Y esto no hace una diferencia fundamental frente a muchos otros países. ¿Qué decir de Estados Unidos, que es menos del 10%, 10-11%? O qué decir de otros países grandes en América Latina, donde no llegan al 10%. Donde el comercio es un complemento menor en sus ritmos de crecimiento. Pero un país como Chile, donde más de la mitad está vinculado a lo que pase fuera de las fronteras, entonces el elemento como manejamos las variables de comercio exterior son fundamentales. Y esto hace entonces que hayamos definido, a partir de aranceles que eran del 11%, bajarlos al 6% en un periodo de 5 años, 1% por año, y esperamos el 2003 tener aranceles de 6%. Recuerdo que cuando estaba en el gabinete en ese tiempo se planteó esto, se aprobó, y luego el ministro de Relaciones Exteriores de ese tiempo le dijo: señor presidente, si sigue bajando aranceles voy a quedar sin trabajo, porque ¿cómo voy a discutir acuerdos de libre comercio con esos aranceles tan bajos? Pero en verdad es así. El tener un país que se atreve a abrirse al mundo implica en el fondo aceptar que vamos a recibir inversión, vamos a exportar,
y en consecuencia vamos a atrevernos a competir. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Atrevernos a competir, decía Lagos, ¿no? Y fue muy curioso y muy enriquecedor cuando él dijo, los precios del cobre marcan el bienestar o por lo menos alivian las cuentas públicas. Si nos va bien, si los precios están muy buenos, pero no tiramos la casa por la ventana si los precios son buenos. Porque, ¿qué pasa? Decía, cuando los precios son malos, tampoco paramos y cortamos todo. Interesante el equilibrio que presentó. Absolutamente, por eso habla de algo estructural, o sea que en realidad la macroeconomía es estructural y hay que tener cuidado que las medidas de microeconomía, que a veces tienen intereses políticos muy coyunturales, no perjudiquen el superávit estructural que tiene que tener un país siempre. Es como una casa. Yo que no soy economista, pero leo, siempre pongo el ejemplo, ese ejemplo. Si en una casa gastamos más de lo que ganamos, entraremos en problemas económicos rápidamente y tendremos que privarnos de las cosas más importantes. En resumen es eso lo que dice Lagos, no entusiasmarse con precios que pueden ser muy buenos en determinada coyuntura, sino que guardar para cuando no hay, porque el guardar no significa ser conservador, significa estar preparados para las coyunturas que son. Dijo algo muy interesante, vos lo escuchaste, tampoco, y esto lo agrego yo al término, no socializar las pérdidas. Él dijo, si nos va mal, tenemos reservas como para no cortar todo. Y él habla mucho de las políticas públicas, mucho. Él no es partidario del liberalismo a ultranza, de decir no interviene el Estado, absolutamente. Hace hincapié en que el Estado tiene que ser el fiel de la balanza, que las políticas públicas tienen que estar dispuestas a ayudar a los que más sufren los periodos de crisis, pero hace hincapié en una cosa muy importante que es el equilibrio real de las responsabilidades de los trabajadores y de los empresarios. Y a eso vamos, porque en este tramo que viene él dice, si se quieren abrir al mundo, no hay país que pueda abrirse al mundo con tensiones internas que dificulten todo. Los países que compiten en el mundo son países que tienen sociedades bien armadas, bien cohesionadas. No compiten en el mundo países que tienen una tremenda tensión social. No compiten en el mundo países que perciben que los frutos del crecimiento se distribuyen de manera muy desigual. Y muchas veces tendemos a mirar la primera parte de la ecuación, pero no la segunda. Y por eso, en mi país, junto con flexibilidad laboral, quiero que exista seguro de desempleo. Porque no quiero que la percepción de la crisis signifique simplemente, lo cosa que es inevitable, despedir para ajustar a los nuevos volúmenes de producción, pero cuando usted despide y no hay seguro de desempleo, la percepción es que solo un sector de la sociedad está pagando la crisis. Ese no es una sociedad bien organizada. Eso significa, en consecuencia, cómo ordenamos. Y aquí tenemos una tarea pendiente en la región, porque dentro de todas las regiones, América Latina aparece como una sociedad muy desigual del punto de vista de distribución de ingresos, y dentro de esta distribución desigual, Chile tiene un lugar bastante prominente. El problema está en que si tenemos esta situación y queremos avanzar hacia un mayor grado de integración social, ¿cómo avanzamos en integración social sin producir señales que signifiquen una caída drástica o en los volúmenes de inversión, o en la confianza existente en el país, o en los determinantes que son indispensables para seguir creciendo? Porque seamos claros, es a partir del crecimiento que resolvemos buena parte de los temas que tenemos pendientes desde el punto de vista, si algunos quieren usar esa palabra, de una deuda social. En otras palabras, creo que el gran desafío que tenemos todos los gobernantes es que, entendiendo que hay que producir un grado de integración social en las sociedades, cómo se avanza esa mayor integración sin producir elementos que sean disruptivos respecto de los elementos centrales. Para volver al caso de Chile, Chile tiene un nivel de ahorro del orden del 20-21% del producto,
Y este nivel de ahorro es hoy, yo diría, insuficiente para lo que queremos. Y en consecuencia, si queremos aspirar a llegar a tener un nivel de inversión sobre el producto del orden del 28%, aceptemos 4 o 5 puntos que lleguen de fuera, tenemos que incrementar los niveles de ahorro. Y estos son verdades demasiado grandes, demasiado sólidas, y si no aumentamos los niveles de ahorro, no vamos a aumentar los niveles de crecimiento, y si no aumentamos niveles de crecimiento, no tenemos entonces aquella holgura indispensable para mejorar la situación social de un país. Y es en este sentido entonces donde me parece tan importante el cómo podemos visualizar las perspectivas hacia adelante, y en donde me parece tan importante también, y es la razón por la cual al llegar hasta acá y hablar con buena parte de los empresarios aquí en Uruguay, es también invitarlos a mirar el mundo más allá de la perspectiva de las bellezas de Uruguay y mirar lo que también se puede hacer en Chile. Es la razón por la cual ha venido conmigo los principales dirigentes empresariales, un grupo muy importante de empresarios que quieren también explorar nuevas formas de cómo continuar aumentando los niveles de inversión, de emprendimiento y de expansión. ¿Por qué? Porque creo que en verdad, si efectivamente vamos a vivir en un mundo más global, inevitablemente vamos a tener que prepararnos para eso, y prepararnos para eso quiere decir también no ser ingenuos y entender que en ese mundo global las normas de mercado funcionan, pero también hay ciertas regulaciones básicas en el ámbito internacional. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. No compiten en el mundo países que tengan fuertes tensiones sociales, decía Lagos, Sí. y que tengan grandes desigualdades. Y fíjense ustedes, han pasado más de 20 años y dijo, como Chile, por ejemplo, y hizo el mea culpa muy fuerte ahí, ¿no? Sí, todos los que seguimos el modelo chileno, que lo seguimos hace muchos años por estas innovaciones económicas, la apertura al mundo, la baja de aranceles, el Mercosur está muy bien, pero cuidado, porque si es una manera de detener nuestro crecimiento, a Chile no le sirve, y hoy día estamos en esa situación. Los controles políticos sobre unión aduanera no significa detener los países, las características de los países. Pero efectivamente él habla muchísimo de la estabilidad social, y el problema de Chile, el modelo de Chile, fue que mantuvo un nivel de desigualdad que realmente uno veía que cómo es que no se daban cuenta, sobre todo cuando quienes gobernaban era una coalición, digamos, de centroizquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. A mí no me gusta hablar de izquierdas y derechas hoy día, pero una coalición de centroizquierda. Sinceramente, de cualquier manera, yo pienso que el estallido social en Chile fue muy provocado artificialmente por grupos violentistas, pero Chile debió reaccionar, y Ricardo Lagos ya se había dado cuenta. Otra pausa y ya seguimos. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Han pasado más de 20 años de la conferencia de Ricardo Lagos y él puso allí en ese momento el tema productividad arriba de la mesa. Él reconoció que había más productividad en algunos sectores como el textil, fuertemente golpeado por la competencia china en las últimas décadas, del 90 para acá básicamente, y dijo, sin embargo, hay menos gente y más productividad porque la tecnología generó ese fenómeno. Y entonces lo vemos. Vamos a crecer de cerca de un 6%, 5,5%, 6%, pero no hemos logrado disminuir drásticamente los niveles de desempleo que tuvimos con la crisis. Y en consecuencia ahí tenemos un problema. La empresa que tenía 100 trabajadores despidió 20 y ahora para recuperar producción le basta con contratar a 10. Y por lo tanto esos 90 están produciendo lo mismo que antes producían 100. Bien por la empresa y bien por los trabajadores que aumentaron productividad, porque esos 90 producen lo mismo que antes 100. Mejoró la productividad de los trabajadores y mejoró la productividad de la empresa, pero tiene 10 trabajadores cesantes. El tema me parece allí es cómo usted es capaz de crear nuevas oportunidades y nuevas fuentes. Como dije en la mañana en Aladi, cuando se rebajaron los aranceles en el ámbito textil,
tuvimos aproximadamente 130.000 empleos menos en el ámbito textil. Bajamos de 160 a 30.000 trabajadores textiles. Ese fue el costo del ajuste. Pero hoy estamos exportando textiles. En otras palabras, creo que hay que saber perseverar y buscar nuevas fuentes. Es cierto que pequeña y mediana empresa es muy importante, y pequeña y mediana empresa responde más o menos en Chile entre el 75 y el 80 del empleo total. ¿Cómo usted apoya a pequeña y mediana empresa? Pasa a ser un elemento muy central. ¿Por qué? Porque pequeña y mediana empresa normalmente tiene condiciones de competitividad distintas que la gran empresa, sea en acceso al crédito, sea en materia de costo de los insumos, sea en materia de tecnologías de punta, etcétera, o de capacidad ingenieril. Y en consecuencia creo que acá hay un ámbito para las políticas públicas muy importante. En otras palabras, si queremos dar posibilidades mayores de empleo, estas están normalmente en pequeña y mediana, y eso implica políticas hacia la pequeña y mediana. Pero el hecho que el crecimiento de un país signifique aumento de productividad es la clave. Y ese aumento de productividad laboral es de esperar que se refleje también en aumento salarial. El aumento salarial sano es el aumento salarial que viene porque aumentó la productividad laboral, en buena hora. Ahora, aumenta la productividad laboral, le disminuye las posibilidades de empleo. ¿Cuál es el rol de las políticas públicas? ¿Cómo genera nuevos espacios para nuevos emprendimientos? Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Aumento de productividad que deja afuera miles de trabajadores. Sí, el aumento de productividad y la tecnología, que obviamente, y la robotización, obviamente que cuando la conferencia del 2000 todavía no estaba, sobre todo en América Latina, como un problema tan importante a enfrentar, porque todos estamos de acuerdo con la tecnología, pero eso libera mano de obra. Con lo cual hay que preparar a los países, y la productividad para los trabajadores que no les gusta ese concepto, sobre todo dirigentes sindicales uruguayos, es el camino para que la apertura al mundo y el poder trabajar con los avances tecnológicos no deje mano de obra desempleada. Richard Reed es alguien que viene diciendo hace mucho tiempo, para mí fue palabra prohibida, pero hay que discutirlo esto. Totalmente. Ahí lo pone arriba de la mesa. Totalmente. A mí, yo que ejercí la abogacía y mucho derecho laboral, ir por empresas pequeñas y medianas, que eran las que yo representaba, a las tripartitas era un problema muy grande, porque la productividad para las pequeñas y medianas empresas, que en el Uruguay son más del 90%, son claves para poder seguir sobreviviendo. Bien, el moderador de aquel almuerzo era el recordado Barré Puig, un queridísimo periodista de muchísimos años en Radio Carve, en Canal 10, y le preguntó por un problema que tiene más de 150 años y lamentablemente sin resolver, la posible salida al mar de Bolivia a través de Chile. Estaba en la puerta la cosa, pero bueno, veamos qué pasaba, porque esto sigue casi igual. Yo creo que frente a este tema lo importante es cómo lo abordamos con ojos del siglo XXI. Si nos planteamos el tema de territorio y soberanía, nos vamos a enfrascar en la discusión de los últimos 120 años. 1879. Si planteamos una solución que apunte a cómo estamos en condiciones de garantizar, en primer lugar, un mayor grado de integración física. Cuando pavimentamos el camino Arica-Tamboquemado y los bolivianos desde La Paz a Tamboquemado, a la frontera, y tenemos entonces en 4 horas y media desde La Paz a Arica para llegar al mar, estamos dando un paso infinitamente mayor que 10 tratativas internacionales. Segundo, cómo hacemos empresas comunes. Tercero, cómo estamos en condiciones, como lo hemos hablado con el presidente Banzer, de complementariedad de nuestras economías. Cuarto, estamos en condiciones de estudiar soluciones desde el punto de vista de los puertos o desde el punto de vista de los accesos, tan liberales y expeditas como las que más. Y en donde podemos dejar el tema de la soberanía para una segunda discusión, y no me cabe la menor duda que si avanzamos con respuestas económicas eficaces, vamos a avanzar mucho más que si nos volvemos o retrotraemos a un debate histórico antiguo. Y yo tengo particular esperanza que podamos avanzar de una manera práctica y concreta. Chile, por ejemplo, está trabajando en un puerto de gran calado en el norte,
y en donde perfectamente y espléndido sería que Bolivia pudiera participar como el que más. Y estoy seguro que eso puede ser más importante que los tratados que podamos firmar respecto a este tema. En ese sentido soy más optimista con las soluciones prácticas y concretas que tengamos que dar hoy que un debate que lleva tanto tiempo y que no avance en la dirección correcta. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. ¿Cómo le cuesta a América Latina no solucionar problemas entre países que tienen más de 100 años, no? El problema y el origen histórico, ¿no? Una cosa fueron las 13 colonias norteamericanas que tenían todos los desafíos juntas y nosotros que nos enfrentó el propio monopolio español. Y parece mentira que lo sabemos, pero no lo hemos podido superar. Y Estados Unidos lo logró, y hace más de 2 siglos, ¿no? Porque tuvieron épicas comunes, entre otras cosas, el avance hacia el oeste, el tratar de enfrentar el poder de Inglaterra, pero con intereses, con mucha autonomía, por eso la Confederación. Sí, un país federal, pero con una... Claro, en cambio nosotros teníamos centros de poder enfrentados, estimulados por el propio Imperio Español, y eso todavía no lo hemos podido superar. En tiempos en que el Mercosur no pasa por su mejor momento, es interesante escuchar lo que decía Lagos en ese momento. Si Mercosur es solo una unión aduanera, entonces es una forma de mirarlo. Si es más que eso, si es un instrumento que nos permite alcanzar mejor ciertos fines. El Mercosur en sí no es un fin. El fin es cómo nos insertamos mejor en el mundo, ¿verdad? Y por lo tanto, si Mercosur es ese instrumento, bienvenido sea, quiero participar de ese instrumento. Si es solo manera, si discutimos solo aranceles, ustedes me excusarán, si tenemos hoy día aranceles de 9%, sería absurdo pretender que para estar en Mercosur me digan, señor, suba sus aranceles y en 10 años más los vuelve a bajar. Eso es imposible, eso no lo puedo hacer. Entonces, sí creo lo otro, sí creo que en Mercosur puedo participar de una manera activa. ¿Para qué? Porque en algún momento vamos a tener un cronograma común, porque yo entiendo, y así lo han dicho todos los presidentes de Mercosur, se va a una baja de aranceles. Fijemos un cronograma, pero mientras tanto sepamos cómo nos podemos defender de lo que pasa en el mundo externo. Con otros bloques comerciales tengo acuerdos comerciales. En Mercosur quiero acuerdos comerciales, pero más importante, acuerdos políticos que nos permitan defendernos mejor en un mundo que si no estamos juntos, nos va a ir muy mal separadamente cada uno de nosotros. Eso es. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Allí Lagos decía, el Mercosur en sí no es un fin, el fin es cómo nos insertamos en el mundo. Incluso agregó más, dijo, si no estamos juntos nos va a ir muy mal. Sin embargo, Chile acalló a Yatú, a Chicoria, como decía Lelutier, ¿no? Mantenía distancia. Sí, y lo hizo muy bien, porque en realidad el Mercosur se convirtió en un fin en sí mismo para los que lo integramos, y además con fines políticos bastante lamentables, porque tiene que ser una unión aduanera y tiene que permitir a los países con sus características y sobre todo a los pequeños países como Paraguay y Uruguay poder desarrollarse. Lo dice Ricardo Lagos en esa conferencia, si a mí me invitan al Mercosur pero me dicen que tengo que subir los aranceles, gracias, sigo con los aranceles bajos. Bueno, nosotros estamos como si Lagos nos hablara hoy a nosotros, a los miembros del Mercosur. La última pausa. Esto es Conferencias memorables, la colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. El presidente Lagos reafirmaba algunos conceptos básicos, ¿no? Es decir, la apertura al mundo como una, no sé si una salvación, pero como una cuestión clave, la apertura hacia el mundo. Aquí lo que quisiera compartir con ustedes es que tenemos que entender que la apertura, que es indispensable en el mundo de hoy, conlleva necesaria e inevitablemente
ciertas conductas macroeconómicas básicas, porque ese es el elemento de resguardo que tenemos. Conlleva inevitablemente ciertos grados de cohesión social, porque para competir tenemos que tener grados de integración y una percepción de que el crecimiento llega a todos. Y conlleva también inevitablemente un grado de concertación con los países de la región desde la cual se actúa para poder ser escuchado de una mejor manera. Estos tres elementos me parece que son centrales en el debate y a ratos tendemos a introducir ciertos grados de ideologismo innecesario en estos que son elementos demasiado comunes y que si los ordenamos bien podemos entonces avanzar con mayor rapidez en lo que queremos plasmar para nuestras sociedades. Si avanzamos bien, si lo hacemos bien, podemos avanzar con mayor rapidez en cómo entonces aprovechamos este elemento de globalización en nuestro propio beneficio. Y en ese sentido, lo único que quisiera decirles para concluir es que estoy convencido que avanzando en estas tres líneas podemos tener un grado de integración y de aceleramiento en nuestro crecimiento mayor que si lo hacemos aisladamente. Ese, en último término, es el sentido de esta conversación esta tarde con ustedes. En la convicción que lo que nosotros hacemos en Chile es, por cierto, un país que se abre a la inversión nacional o extranjera, con reglas que entendemos bastante claras, en donde lo que estamos buscando simplemente es mejorar las condiciones sociales de nuestro país para poder competir también con más fuerza. Y en ese sentido, todos ustedes, amigos uruguayos, son bienvenidos con la misma calidez y con la misma fuerza con que en estos 2 días ustedes me han recibido aquí en su hospitalario país. Muchas gracias. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Cuando presentamos al expresidente Frei vimos algo de esto, ¿no? La discusión interna en Chile. Fíjense que Lagos decía, esto es imprescindible, abrirse al mundo. Deberían ser problemas no menores, pero sí fáciles de entender. Sin embargo, dice, se meten ideologismos en el medio que frenan todo. Exactamente, y el Uruguay es el ejemplo. El presidente Vázquez, que es también un dirigente o fue, desgraciadamente está fallecido, pero un dirigente de nivel similar a de quienes estamos hablando, a pesar de que estaba detenido precisamente por la ideología interna del Frente Amplio, los que son más conservadores, él vio claramente que había que firmar un TLC con Estados Unidos y no lo dejaron por problemas ideológicos. Entonces tenemos problemas entre los países por problemas ideológicos e internos entre coaliciones como es el Frente Amplio, que gobernaba y que desgraciadamente dejó pasar el tren famoso que en aquel momento debiéramos no haber dejado pasar. ¿Cómo ves la situación de este Chile donde literalmente un outsider apareció como presidente? Y bueno, el resultado de que las clases dirigentes en el buen sentido, clases entre comillas, el sistema político, el arco político, la gente que estudia, que realmente quiere que los países les vaya mejor, no se la vieron venir. Y lo que está pasando en Chile, solamente quien siga al presidente Boric en sus discursos, en su manera hasta de palantarse frente a la comunidad internacional, no reconocemos a Chile. Ojalá puedan reaccionar rápidamente, ya lo hicieron con la constituyente que perdió realmente esta postura y bueno, esperamos que las ventajas comparativas institucionales y económicas que tiene Chile le permitan volver a la senda correcta. Desde tu padre para acá, ¿son de reivindicar el Bianchi o el Bianchi les sienta bien igual? El Bianchi, no, a mí me sienta bien el Bianchi. El Bianchi porque no se dice rondeado, ¿verdad? Sí, se dice obviamente. Rondó. Y no Bien. se dice Schiaffino, es Schiaffino, Schiavo, es Schiavone. CH es Bianchi, para que sea Bianchi tendrían que ser 2 C, pero ya a esta altura no lo reivindico más. Bueno, yo siempre digo, pasaron 72 años del gol de Guilla y hay gente que le dice Gilla, Gilla, sí. Y la H refuerza la G también, Dante Alighieri, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es Guilla. Yo fui víctima de la Bianchi del Liceo Bauzá y después todo el mundo se acostumbró y yo no lo reivindico más. No solo Bianchi, sino con artículo. La Bianchi, sí. Gracias, la Bianchi. Muchísimas senadora, gracias. Muchas gracias. Muy amables. Y a ustedes, hemos compartido
otra disertación que la Asociación de Dirigentes de Marketing considera otra conferencia memorable. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE, estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. CASMU, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo.